Buenas tardes y gracias, como no puede ser de otra forma, a Mujeres a Venir, a María Elisa en concreto y a mi compañera Valerie por esta invitación. Ya sabéis que siempre que me invitáis aquí estoy con vosotras y por lo tanto pues muchas gracias. Primera cuestión que he abordado y que decías, Laura, de qué tienen que pagar los empresarios. Bueno, esto para empezar, de las normas que vamos a hablar hoy, excepto la de que Olimpia estuvo en esa mesa, la de igualdad retributiva y planes de igualdad, que al final no conseguimos, por muy poco hay que decirlo, eso es verdad, muy poco no conseguimos acordarla. Sí que es verdad que el reglamento de igualdad retributiva está casi al 100% acordado ambas partes. En la de planes de igualdad tuvimos un pequeñito problema, pero yo creo que lo resolveremos en la negociación entre nosotros y entre nosotras, pero hay que recordar que tanto ERTES como teletrabajo son dos normas que han salido del acuerdo del diálogo social entre sindicatos, empresarios y el gobierno. Por lo tanto, el teletrabajo yo creo que es una cosa importante, el trabajo a distancia, porque nos da la sensación de que es teletrabajo y es trabajo a distancia, se regulan otras formas de trabajo. ¿Qué es lo que ocurre? Pues que sí que es verdad que, como tú muy bien decías, se ha visto muy impulsado por la pandemia y por lo tanto en la propia norma hace una separación. ¿Qué es lo que sí tiene que pagar ahora mismo el empresario o la empresaria? Es, dijéramos, los medios materiales, es decir, ordenador, fungibles, impresora. Esas cuestiones las tiene que poner la empresa y las tiene que poner ya mismo. Ahora mismo. ¿Qué otras cuestiones se dejan a la negociación colectiva? Que es donde deberemos abordar cómo se pagan otras cuestiones. Por ejemplo, la línea de internet, cómo la pagamos, la luz, el gas o calefacción, por ejemplo, aire acondicionado, calefacción. Compañeros decían, si estoy en mi casa en Andalucía, pues en verano tengo el aire acondicionado puesto, que en invierno no. O sea, si estoy trabajando en mi centro de trabajo, no. Todas estas cuestiones, es verdad que hay empresas que ya lo han abordado de alguna fórmula, empresas grandes donde tenemos esa negociación diaria, incluso han puesto, por ejemplo, algún plus por teletrabajo o han sustituido el plus transporte por un plus teletrabajo, y estas cuestiones sí que es verdad que las tendremos que negociar y abordarlas en la negociación de los convenios colectivos, sean de empresa o sean de sector. Esto quedó así. Es entendible, a nosotros nos hubiera gustado que se hubiera recogido como sindicatos todas estas regulaciones en la norma, pero al final, como toda negociación, pues nos dejamos siempre todos, como se dice, pelos en la gatera, y por lo tanto al final salió esta norma. Luego también creo que tiene que imperar, y con esto termino, el sentido común. Pero obviamente el trabajador o la trabajadora no tiene por qué repercutir en sus gastos herramientas que tendría en su puesto de trabajo, porque hay que dejar una cosa clara, que hay que dejarlo muy claro, y como mujeres lo tenemos que tener clarísimo: teletrabajar no es conciliar. Teletrabajar no es conciliar. Yo no puedo conciliar con mi niño al lado, haciéndole la comida, dándole el biberón, o ayudándole a hacer los deberes. Eso es una cosa fundamental, y que sí que es verdad que ahí tanto patronal como sindicatos estuvimos totalmente de acuerdo desde el primer momento, que teletrabajar no es conciliar, y que el teletrabajo tiene que ser y es una organización del trabajo. Es decir, si tú acuerdas, como muy bien has dicho tú también, que es voluntario, esa voluntariedad, ese acuerdo entre empresa y trabajador, porque hay que hacer un acuerdo empresa, teletrabajador, de teletrabajar, mi centro de trabajo ahora va a ser mi casa. Y eso es importante, saber que es una organización de la empresa, es una organización. Empresario y sindicato, o sea, empresario y trabajador acuerdan que X días a la semana o toda la semana, eso se acuerda, voy a trabajar en mi casa, y por lo tanto ese acuerdo tiene que existir, y es un acuerdo que también ahora hay que firmar, que es una de las cuestiones que también deja claro, estemos en pandemia o exista el COVID o no, y también que ya está en vigor ahora mismo.
y que tenemos el margen, y esto lo saben los empresarios porque ya lo hemos dicho, de empezar a negociar. Incluso hay convenios que ya han abierto la negociación para acordar todas estas partes que quedan pendientes y que con la premura y pues la situación al final no se pudieron acordar.